Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo va? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Recuerden que a las 7 comenzamos. ¿Bien? Bueno, como habíamos visto el lunes, bien, nos presentamos, le comenté cómo iba a tratar la cursada, les mostré el programa, bien. ¿Hasta ahí tuvieron alguna duda? ¿Vieron algo? Va a haber 3 trabajos prácticos, les dije que no son obligatorios, que les voy a dar tiempo para eso dentro del horario de la cursada, los días que tenemos. Así que bueno, vamos a comenzar. El curso va a estar separado en 4 niveles, ¿bien? Lo que es introducción al testing, todo lo que se refiere a lo que son los conceptos de testing y teoría de testing. Vamos a ver la parte de módulos, metodologías y procesos, donde en la parte de modelos y metodología todavía va a ser una parte teórica, ¿bien? Recién en la parte de procesos empezamos a hacer quizás algo de práctica, es decir, de metodología para atrás, ¿bien? Vamos a hacer un ejercicio de práctica, como les dije, donde ustedes pueden poner también a prueba sus habilidades y sus conocimientos que adquirieron en la cursada. Y por otro lado, también, no menos importante, tenemos los tipos de pruebas, donde ahí vamos a ver los distintos tipos de pruebas que existen, que hay un montón, ¿bien? Cómo se organizan, cómo organizarlos ahí en nuestra cabeza también, eso es importante, para que no estén todos los conceptos ahí tirados, ¿bien? Sino que sean cajitas que cada cosa se utiliza en un momento distinto, ¿bien? Y poder armar una estrategia de pruebas para encarar nuevos proyectos o para sumar un proyecto que ya existe, ¿bien? Y por último vamos a ver lo que es la parte técnica, que lo que va a decir es, bueno, ¿cómo vamos a hacer testing? ¿Bien? De una manera más ordenada, más estructurada, para que esto no sea las primeras ideas que se me ocurren, que a ver qué pruebo, clic, clic, clic. No, eso no es así. ¿Bien? No sistematizar esa forma en que generamos las pruebas para ir comenzando. ¿Bien? Así que bueno, vamos a empezar de una vez por todas y vamos a ver lo que es la validación y la verificación. Bien, este es un concepto muy importante en el testing y de acá se parte para adelante. Todo nace con lo que es en la validación y la verificación. B y B se refiere a 2 procesos de control que son la validación y la verificación. B y B son 2 conceptos muy importantes en lo que es ingeniería de software. Por eso se los estudia y se los conoce en conjunto. Por eso si ahí lo googlean, lo van a encontrar como B y B. Bien. Acabo ahí de decirles validación y verificación. Bien. Que son 2 procesos de control, pero ¿qué es lo que controlan? Controlan que el sistema que se esté desarrollando esté acorde a las especificaciones
y que se cumplan con las expectativas y las necesidades tanto de los clientes como de los usuarios. ¿Bien? Ahora pasemos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Por un lado tenemos que es la validación. La validación controla si el producto satisface con los requerimientos. ¿Bien? Responde la pregunta de ¿estamos haciendo el software correctamente? ¿Estamos controlando lo que tengamos del sistema? Bien. El modelo que tenemos de ese sistema contra el usuario para ver si ese modelo, esa representación, esa abstracción que hicimos de lo que vamos a construir, satisface las expectativas. Y cuando hablo ahí de modelo, me refiero a la forma en la que van a venir las especificaciones de los requerimientos. Porque nosotros, como tester QA, vamos a estar participando de un proceso de construcción de software, que lo vamos a ver eso más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un software. Ahora, ¿cómo viene la especificación de que ese software que tengo que construir? ¿Cómo van ahí mis requerimientos para que yo los pueda entender y probarlos? Bueno, van a venir ahí y ahí les voy a decir como User Stories, ¿bien? Son historias de usuario, ¿bien? Que eso está hablado del lado de lo que es la metodología Agile. Anteriormente eran requerimientos, ¿bien? Se usaban diagramas, caso de uso, ¿bien? Otros tipos de diagramas, como una descripción literal de un requerimiento. Entonces van a venir ahí quizás de diferentes formas. Yo lo que les voy a estar hablando es de historias de usuario. Que esa forma están fuera del alcance de, obviamente, de esta cursada. Lo habrán visto en otra materia. Yo no le voy a dar lo que es un requerimiento. Bien, yo le voy a mostrar una historia de usuario más adelante. Ahora, entonces, volviendo al concepto de lo que son las validaciones, es importante hacer las validaciones lo más temprano posible para empezar a construir un sistema que cumpla con las expectativas. Bien, porque si ya desde el vamos esas expectativas no están validadas, entonces todo lo que construyamos después va a ser sobre algo que no es lo que el cliente quiere. Llamo cliente yo, puede ser, no sé, cliente, imagínense que ustedes están trabajando por una consultora y tienen un desarrollo de un cliente, o un cliente, si están dentro de la empresa, puede ser el área de negocio, porque el área de negocio le pide a sistemas que se desarrolle algo y ustedes lo tienen que testear bien para que esté bien. Entonces, por eso siempre es muy importante validar el modelo contra el usuario clave o contra el cliente con quien tengamos a disposición, que sea una palabra de que tenga peso. Y por otro lado, tenemos lo que es la verificación, que lo que controla es que el producto que se está construyendo respete su especificación inicial. Bien. Este software que estamos construyendo hace lo que tiene que hacer, hace lo que esa historia de usuario dice que iba a hacer. Entonces responde a la pregunta de que si estamos construyendo el sistema correctamente, ¿estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer? Entonces ahora, en lugar de contractar el modelo con el usuario, lo que hacemos es contractar
lo que tengamos del sistema contra el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo ya está validado. ¿Bien? ¿Y por qué es importante mencionar este principio de la cursada? Porque si bien en testing hacemos validaciones, la mayor parte de nuestro esfuerzo está puesto en las verificaciones. No sé si ustedes saben, la ley de Pareto, lo que es 80-20, bien, sería 20% para hacer las validaciones y 80% para hacer las verificaciones. Entonces, resumiendo muy brevemente, podemos decir que la validación responde a la pregunta ¿estamos construyendo el sistema correcto? Y contrasta al usuario con lo que tengamos del sistema. Y la verificación responde a la pregunta ¿estamos haciendo el software correctamente? Y contrasta el sistema con los modelos. ¿Bien? Un ejemplo más concreto, más real, tal vez lo que podemos hacer es pensar cuando construimos, por ejemplo, una casa. ¿Qué hacemos? Probablemente primero, esto sería lo ideal, ¿no? Probablemente primero venga un arquitecto, haga un plano y ese plano lo va a ir validando con el usuario. ¿Bien? Con el cliente para decir, hey, está bien que las ventanas estén acá, que la cocina esté acá, que el baño esté allá, que tengan estas medidas, que contenga esto, que el baño tenga una bañera, que tenga un bidé, que tenga un inodoro. Bueno, si la respuesta es sí, entonces empezamos a construir esa casa. Imagínense si construimos una casa sin haber validado el plano. Cuando el cliente al final quiera hacer un cambio, va a ser muy difícil. Bien, obviamente va a ser muy costoso también. Y además, cuando vea la casa terminada, no va a cumplir con las expectativas. El cliente perdería ahí, obviamente, un montón de dinero. Bien, entonces, ese plano vendría a ser el modelo. Ahora, la casa construida la tenemos que verificar contra el plano. El plano lo validamos contra el cliente y la casa la verificamos contra el plano. ¿Bien? Veamos, por ejemplo, ahora este requerimiento. ¿Bien? Yo les decía que tenemos que hacer las validaciones lo más temprano posible, porque a veces hay omisiones, hay errores de comunicación, y ahí es una palabra que me encanta porque la palabra comunicación es muy importante en lo que es la metodología Agile. Sin comunicación, la metodología Agile no funciona. ¿Bien? La comunicación es muy compleja y fíjense en este requerimiento, por ejemplo. Quiero que los chicos se puedan tirar de cierta altura al piso sin lastimarse. ¿Bien? Lo ideal sería que los chicos se puedan deslizar por una superficie. ¿Bien? Ok, entiendo el requerimiento. Bueno, ¿qué vamos a construir? Cuando yo le pregunto esto, de qué vamos a construir dado este requerimiento, ¿bien? Que a mí me pasó en los cuatrimestres pasados, cuando tengo interacción con ellos, me dicen, bueno, construyamos, por ejemplo, un tobogán, ¿bien? Después de todo, ahí los chicos se pueden tirar por cierta superficie, no se van a lastimar, se van a tirar desde cierta altura, se van a deslizar por ese tobogán, está bien, ok. ¿Y qué pasa cuando construimos el tobogán? Bueno, por ejemplo, los chicos empiezan a tirarse por cualquier otro lado,
Entonces hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de construirlo. ¿Bien? ¿Era clara esa historia de usuario? ¿Lo validamos con los chicos? A ver si realmente eso es lo que querían los chicos. ¿Bien? Porque tal vez no querían eso. Bien, capaz les alcanzaba con tener, por ejemplo, no sé, una montaña de arena, de tierra, de una, no sé, una superficie de goma a través de la cual se puedan tirar o no. Entonces, es muy importante esto, tener en cuenta que hay errores de comunicación y que siempre es importante y fundamentalmente validar con los usuarios y los clientes. Es muy importante este tema porque si no lo validamos, como yo les dije recién, ahí el ejemplo de lo que sería, por ejemplo, la construcción de una casa, de un edificio, ¿bien? Imagínense que ustedes tienen que construir un edificio, son los albañiles los que, y después dicen, no, este en vez de un departamento de 2 ambientes, tenía que ser un departamento de 3 ambientes. O sea, y el cliente, o sea, ahí se va a quejar, ¿bien? Por eso está, ese es un claro ejemplo, por eso está el tema de lo que es la validación y verificación. En un principio yo les voy a estar hablando así con ejemplos para que ustedes, ¿qué pasa? Les tengo que abrir la cabeza para que ustedes después se imaginen el primer trabajo práctico, trata de hacer el escenario de prueba. Bien, el escenario de prueba es armar el título. Yo les voy a dar un ejercicio donde los voy a llevar a la vida real y ustedes quiero que se empiecen a decir, bueno, a ver, sería hacer esto, esto, esto. Una vez que tengamos claro eso, nos metemos más dentro de lo que es testing, dentro de desarrollo. ¿Bien? Entonces, yo les decía, esperen que paso de diapositiva. Yo les decía, bien, que solemos tener problemas de comunicación. Bien, yo lo sufrí mucho, lo van a sufrir ustedes, lo sufren en la vida real, bien, pues si no tienen una buena comunicación, estamos en el horno. Y este es un gráfico típico que aquellos que hayan ahí visto, quizás lo vieron, algunos, otros no, bien, es el del desarrollo del software, bien. ¿Alguno lo vio este gráfico? Sí, yo lo vi en alguna. Sí, yo también lo vi. Bien, perfecto. Bueno, entonces ustedes ya saben de lo que hablo. Entonces, yo tengo esto, bien, ¿qué es lo que solicita el cliente, el usuario? Imagínense, la solicitud del usuario es una hamaca, ahí en la primera imagen, que tenga 3 pisos. ¿Bien? Supónganse, bueno, ¿qué es lo que entendió el líder de proyecto? Listo. Alcanza con hacer una hamaca y colgarla en 2 ramos de un árbol. ¿Bien? Que es la imagen 2. Imagínense cómo se ya empezó a cambiar la imagen 1 con la 2. ¿Qué diseñó el analista de sistema? Bueno, le agregó un poco de complejidad. Imagínense ahí, imagínense, vean lo que es la imagen 3.
Bien. ¿Qué desarrolló el programador? Bueno, la 4. Vino un consultor externo que ahí nos podía ayudar. ¿Qué es lo que propuso? Claro, el consultor externo siempre, como no es lo que, o sea, quiere construir, siempre sugiere algo mejor, ¿bien? El que lo hace, el que lo paga es el otro. El consultor externo le pagan y después se ahorra y se va. La otra imagen, ¿cuál es la documentación del proyecto? Nadie documentó nada. Así, imagínense cómo vamos. Si van a encontrar esto durante las pruebas y les va a pasar un montón. Llegó a producción, no llegó a producción, llegó una soga nomás a producción. El presupuesto del proyecto fue de arriba para abajo, de abajo para arriba, fue una montaña rusa. ¿Bien? ¿Quién dio soporte? No sé quién dio soporte. Imagínense que esto pasa en la vida real, ¿Y qué necesitaba realmente el usuario? Porque fíjense lo que pidió y lo que necesitaba el usuario no siempre sabe qué es lo que quiere. A veces hay que indagar, bien, esto ya no metiéndose en QA, pero a veces hay que indagar qué es lo que quiere el usuario, bien. De hecho, nunca sabe lo que quiere. Si los empiezan a interrogar, ahí yo trabajé como analista funcional en su época, si los empiezan a interrogar, o sea, quieren, o sea, una cosa que quizás en el sistema está y no lo usa, no, era un problema. Esto antes en la vida de estructurado era muy conflictivo. Después vamos a ver, yo les voy a hablar de lo que es la metodología Agile, cómo están compuestas las células, qué es lo que hace cada uno, qué es lo que hace el QA. Nos vamos a meter bien de lleno en lo que es la metodología Agile. Pero bueno, ¿está mal? No, no está tan mal. Nosotros nos contratan para que lo ayudemos. Entonces tenemos que ayudar y ver qué es lo que necesita. Y en relación a esto, a este gráfico, bien, a medida que les iba contando, me di cuenta que les dije la palabra producción. Si yo digo producción, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? ¿Alguno que quiera decir? Y sería el entorno que se muestra al usuario final, ¿no? Exacto. ¿Dónde está producción? El ambiente final. Bien. Ustedes saben que ahí los que desarrollan generalmente hay 3 ambientes, lo ideal son 4 ambientes. El primer ambiente es el de desarrollo. El segundo ambiente es el ambiente de testing de QA. El tercer ambiente, el ambiente de UAT, que es donde prueba el usuario final antes de salir a producción. Y después sí tenemos el último ambiente, que es el ambiente productivo. Bien. ¿Por qué tenemos estos diferentes ambientes? Porque el desarrollador está desarrollando en el ambiente de desarrollo y el QA no puede ir a probar en el ambiente de desarrollo. Imagínense que, o sea, está tirando un release, ¿bien? O sea, de cualquier cosa y el QA le va a dar error y va a reportar un error. Y no es la idea. Por eso tienen que ser ambientes separados, ¿bien? A lo mismo también que el usuario final. Bien, el usuario final no va a probar como el QA. El QA tiene que hacer una prueba exhaustiva de lo que pasa, lo que se desarrolló y para que todo siga vivo de cómo está trabajando en producción. Bien. Sí, nosotros vamos a hablar que hay distintos ambientes, como les dije. Bien, cada uno de ellos tiene su función. Bien. Generalmente, a veces, ¿qué es lo que pasa? Está el ambiente de desarrollo, el ambiente de QA, bien, y el ambiente de producción. El que falta es el ambiente de UAT. ¿Por qué? Porque el ambiente UAT hay que mantenerlo. ¿Quién lo mantiene? Nadie.
Realmente es eso. El de desarrollo está el de desarrollo. El del QA lo mantiene porque empieza a reportar cosas y lo mantiene el desarrollador o mismo el QA. Pero el de UAT, ¿quién lo va a mantener? Lo tiene que mantener el de desarrollo, entonces bueno, a veces también hay tema de comunicación y hay que tener un ambiente de prueba para que pruebe el usuario final. ¿Por qué es importante? Porque es el que nos da el ok cuando sale a producción. Los cubanos somos perfectos, se nos escapan cosas, ¿bien? Lamentablemente no somos máquinas, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto, lo que estuvimos viendo de los ambientes? Como les dije, bueno, el de UAT, que puede ser que no esté, que puede ser que sí, ¿bien? Y tienen que ser ambientes separados, ¿bien? Y por último, sí, tenemos el ambiente productivo, que el ambiente productivo ahí solamente queda para producción, ¿bien? Ese sí no lo podemos estar tocando, ahí se hacen release y se terminó, no podemos estar toqueteando ahí. El que hace pruebas en producción, o sea, no estaría haciendo bien las pruebas, porque en producción no se prueba, ¿bien? Más de una vez le dijeron a un QA que pruebe en producción, o sea, es un error bastante grave, ¿bien? Entonces, ¿qué es testing? Gran pregunta para una introducción al testing. Es como el contenido del curso completo. Bien, veamos algunas aproximaciones. Si buscan definiciones de testing, van a encontrar un montón, miles. A mí particularmente la que me gusta es esta, la que ven ahí en pantalla. Bien, pero hay muchas otras y no quiere decir que esta sea la verdad absoluta. Y esta definición lo que dice es que el testing es la verificación dinámica de la adecuación del sistema a los requerimientos. ¿Bien? ¿Por qué verificación? Esas dos palabritas que están ahí en negrita, ¿bien? Verificación y dinámica. Bueno, verificación lo vimos recientemente que se lo comenté, justamente porque consiste en contrastar el sistema contra los requerimientos. ¿Y por qué dinámica? Porque implica la ejecución del sistema, a diferencia de algo estático, que es algo que no se mueve, que es algo que no se ejecuta. ¿Bien? El testing implica ejecutar el sistema. Muchas veces van a encontrar que dicen, estoy testeando el código. No, si estás leyendo el código y estás buscando errores o defectos o después vas a ver cómo se llama eso en el código, no estás haciendo testing, estás haciendo otra cosa. Por ejemplo, lo que se llama análisis estático. Pero bueno, a veces decimos que se sobredimensiona el concepto de testing y si le dice ahí testear, bien, un montón de cosas que no son testear. De hecho, yo muchas veces digo, no sé, estoy testeando algo de mi vida cotidiana y en realidad no estoy testeando porque si lo acoto al software testing no sería una definición correcta. En lo que es la práctica, van a ver que se llama testing a cosas que no son testing, pero bueno, en definitiva, esta definición lo que dice es que es una verificación. ¿Y por qué es lo que verifica? ¿Qué se hace para verificar? Es la adecuación del sistema a los requerimientos. Llámenlo requerimientos igual cuando yo voy a estar hablando historias de usuario. Requerimiento era en lo estructurado, historias de usuario en lo que es la metodología Agile. ¿Bien? Esto que decimos antes, el sistema contra esos modelos y dinámica,
¿Por qué? Porque se está ejecutando. ¿Bien? Veamos otra definición que es la de Shane Batch. ¿Bien? Shane Batch es un experto en testing de gran clase, de gran trayectoria, que creó una metodología de prueba que se llama Rapid Software Testing. Es una persona muy activa en las redes sociales, bastante polémico, le podría decir. Escribió varios artículos, suele ser el host de distintas conferencias, así que si les gusta el testing y si entienden inglés, les recomiendo que lo sigan. Entonces él lo que dice es que el testing es el infinito proceso de comparar lo invisible con lo ambiguo. Y ahí resalté 3 palabritas. Proceso, la primera, es decir, hay un proceso para hacer el testing. Y esto yo ya se los dije. No es que hago lo que quiero, no es que voy investigando y vemos qué onda. Hay un proceso y vamos a verlo más adelante. ¿Bien? Y metafóricamente dice que compara lo invisible con lo ambiguo. ¿Qué es lo invisible? Bueno, lo invisible es el código. El código del sistema, el software, es que no se ve y lo ambiguo son las especificaciones. ¿Siempre son ambiguas las especificaciones? En la mayoría de los casos lo son. Por eso la comunicación es fundamental. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo que dice James es lo mismo que veníamos diciendo. Solamente agrega que hay un proceso y dice metafóricamente que lo que se compara es el sistema con los requerimientos. ¿Bien? Es importante esta definición porque acá hay muchas definiciones, como les dije, hay muchas definiciones de testing, pero para mí esta es la que más se adapta después de tantos años que tengo yo, o sea, con conocimientos de testing. Y después tenemos la otra definición de testing de Distract. ¿Bien? Que testing es una forma efectiva de mostrar la presencia de errores, pero es una forma inadecuada de mostrar la ausencia de los mismos. Es decir, que al hacer testing podemos decir que existen defectos, pero no puedo decir que el sistema esté libre de defectos o que no tiene más defectos, simplemente que yo no los encontré. ¿Bien? Esto es muy importante porque muchas veces, imagínense que ustedes están probando una aplicación, una app, una web, lo que ustedes quieran, y dicen, che, ya terminé el testing y no encontré nada. ¿Bien? No encontré más bugs, no encontré más errores. Cuando va a producción y tiene errores, los van a venir a ustedes y le va a decir, che, vos me dijiste que no encontraste nada. Entonces van a quedar pegados y dicen, bueno, yo no lo encontré, entonces. No tienen que decir nunca, no encontré más nada, ¿bien? Hasta donde llegué, encontré esto, ¿bien? Hay que ser sinceros. Si testearon todo, bueno, testearon todo. Hay que ver dentro de lo que es el ciclo de prueba, qué tipo de prueba hicieron, ¿bien? A veces lo que es la metodología Agile está dividido en sprint. Esos sprints están cada 2-3 semanas. ¿Qué se hace dentro del sprint? Se incluyen 2-3 nuevas funcionalidades que hay que probarlas. Bien.
a medida que tengan sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, va creciendo el software, ¿bien? Entonces, ustedes tienen que probar lo nuevo y lo viejo. Al principio, dentro de todo, o sea, es sencillo, pero imagínense que van por el sprint 35. Tienen muchos diseños de caso de prueba que ejecutar. Y ustedes no tienen un mes para ejecutarlo, tienen menos de 15 días, ¿bien? Porque dentro de ese sprint que dura 15 días, ustedes van a tener nuevas funcionalidades y tienen que probar que todo siga funcionando para salir a producción. Lo que es la metodología Agile está comprobado a comparación de lo que es la estructurada con requerimientos, después lo vamos a ver más adelante, pero es sacar funcionalidades chiquititas, así se va alimentando el sistema. Porque a comparación a grandes rasgos con lo que se usaba antes, que eran requerimientos, los requerimientos tenían diagramas, un Word que tenía 200 hojas que había que hacer un montón de diseños de caso de prueba. Y después, ¿qué es lo que pasaba? Ustedes agarraban el Word, empezaban a hacer diseño de caso de prueba, capaz que tardaban 2 meses, lo empezaban a ejecutar y empezaban a levantar errores. El desarrollador estaba en otro proyecto. Imaginen eso. Cuando el desarrollador le dice, che, mirá, tenés que ver estos bugs, qué sé yo, o sea, porque están de lo que vos desarrollaste, tenía que ponerse a ver otra vez, porque ya se olvidó, pasaron más de 2 meses. Entonces el desarrollador decía, qué sé yo, 3 meses más para corregir. Bueno, el negocio ya lo sacó otro. Hoy en día ustedes saben de que si ustedes tienen un negocio digital, hay que sacarlo lo más rápido posible. Y el negocio, la parte del negocio, bien, no es de IT, es cuando cae con un requerimiento que lo necesitan lo más rápido posible, no lo quieren para dentro de 2 meses, porque ya empiezan a perder plata, bien, lo quieren para mañana. Eso es lo importante, bien, eso lo tienen que tener en cuenta. Así que imagínense que si van a trabajar de QA, bien, puede ser que dentro del sprint tengan que probar cosas en 2 días. Y ahí ustedes es cuando tienen que tener una estrategia, una cintura de saber qué tipos de prueba hacer, qué tipos de prueba tienen que probar, porque imagínense que es un sistema que tiene 550 casos de prueba, bien, en 2 días no lo van a poder probar. Ahí nace hace muchos años atrás lo que es la parte de automatización. Automatizar los casos de prueba. Yo le estoy hablando, después vamos a expandir esto, pero para que se den una idea, nació el tema de la automatización. Pero la automatización también tiene sus cosas. ¿Por qué? Porque cambió esa funcionalidad y hay que actualizar el script de automatización. Entonces, imagínense que no es fácil, ¿bien? Tiene sus cosas complejas, ¿bien? A lo largo de la cursada se van a dar cuenta de por qué yo les dije que tienen que tener la parte manual antes de empezar a automatizar, porque ustedes pueden automatizar por automatizar, pero tienen que tener una estrategia, no es automatizar, automatizo esto y listo, porque, o sea, sale a producción y quizás obviaron ciertas cosas que un QA manual se iba a dar cuenta y un automation no tiene esa práctica, ¿bien? Generalmente lo que, o sea, yo hago es, siendo manual, te dejo un tiempo, una vez que te sentís seguro, empezamos con el tema de la automatización, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya sabés hacerlo manual, entonces después empezás a automatizar, porque automatizar no es fácil, ¿bien?
es complejo. Y van a automatizar, van a hacer el script, le va a dar error, le va a dar error, le va a dar error, hasta que invocan uno y ahí empiezan con el otro, le va a dar error, hasta que lo solucionan, ¿bien? No es fácil la automatización, ¿bien? Por eso tienen que tener un concepto de lo que es la parte de manual, ¿bien? Entonces, ¿para qué hacemos testing? Bueno, y la respuesta tiene que ver con lo que voy a hacer testing para reducir los riesgos de que no ocurran, ¿bien? Para reducir los riesgos de que ocurran un defecto, ¿bien? Se los iba a decir de otra manera y me confundí. Reducir riesgos de que ocurran defectos, ¿bien? Por eso les dije, nosotros no tenemos que decir nunca que el software está libre de defectos. No hacer testing durante el desarrollo de software es un riesgo. Yo les comenté la semana pasada, el lunes, donde, por ejemplo, había un meme de blockchain donde decía 21 desarrolladores y 0 QA, y la empresa tuvo un fraude muy importante. Siempre hay que hacer testing, ¿bien? ¿Por qué? Porque el desarrollador no hace el testing, el desarrollador está codeando y no está viendo si lo que está haciendo está bien o está mal, ¿bien? Ya sea un junior o un senior. A un senior también se le pueden escapar cosas, ¿bien? Hacer testing ayuda a reducir la probabilidad de encontrar defectos en el sistema, ¿bien? Ahora bien, acabamos de introducir este concepto que es muy importante porque hay enfoques de testing centrados en riesgos. ¿Bien? Entonces, relación entre lo que es riesgo y testing. Ahora bien, ¿qué es un riesgo? Bueno, un riesgo es un evento de un futuro incierto que si se produce va a tener un efecto ya sea positivo o negativo sobre algún objeto del proyecto. Es un futuro incierto porque no sabemos si va a suceder o no. Si hay certeza de eso y puede tener un efecto positivo. Es decir, uno puede ser una oportunidad, ¿bien? Por ejemplo, no sé, vayamos al fútbol o un riesgo deportivo puede ser de que se haga un gol, ¿bien? Eso es algo, un futuro incierto que puede tener un resultado positivo, ¿bien? También puede ser de que tenga un efecto negativo, no una amenaza, que me metan un gol o que se cobre un penal. Entonces, este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia y tiene un impacto que son dos atributos que me van a permitir considerar ese riesgo, es decir, ver qué tanta importancia le voy a dar a ese riesgo. ¿Bien? La probabilidad de ocurrencia tiene que ver con la frecuencia, con la posibilidad de que ocurra, de que se materialice ese riesgo, y el impacto, bueno, tiene que ver con lo que es, qué va a pasar si este riesgo se me va a materializar. ¿Bien? Y en relación al riesgo, hay distintos tipos de riesgos. Están los riesgos del negocio, que van a afectar a las organizaciones. Por ejemplo, no sé, el lanzamiento anticipado de un producto porque la competencia lanzó algo similar. A cambio estructural en la gerencia puede traer asociado un riesgo del negocio. ¿Bien? Un riesgo de proyecto, si
que va a afectar alguno de los objetivos de ese proyecto, puede ser, no sé, como los plazos o los costos o los alcances, ¿bien? Un riesgo en relación al proyecto puede ser la rotación de los miembros del equipo y el excesivo cambio de requerimientos o la subestimación del esfuerzo en las estimaciones, ¿bien? También tenemos riesgos de lo que son los del producto, que va a afectar a lo que es la calidad o el desempeño del producto. Ahí, por ejemplo, pueden ser las fallas en el diseño, entregables no verificados, falta de detalles en las definiciones, ¿bien? Y por otro lado tenemos los riesgos externos, que son ajenos a las organizaciones o a los proyectos, pero generan por lo general un riesgo de negocio, ¿bien? Son cosas que en general no podemos controlar, como por ejemplo, no sé, la inflación, una devaluación, cambios de regulaciones, ¿bien? Desastres climáticos, no sé, la pandemia, por ejemplo, ¿bien? Nosotros no lo podemos controlar esos riesgos, ¿bien? Imagínense, no sé, por ejemplo, que estaban trabajando de lunes a viernes, que a muchos les pasó, y viene la pandemia. Y algunos no estaban preparados. Quizás las empresas que estaban haciendo home office estaban preparadas. Bien, porque, decía, bueno, seguimos de home office todos los días, buenísimo. Pero hay empresas que no estaban preparadas para el home office. Y hubo muchas empresas que tuvieron que salir corriendo y no podían salir a la calle y tuvieron que hacer malabares con estos temas. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con testing? Bueno, dos cositas. Por un lado, todo el equipo que participa en lo que es el desarrollo de software reporta riesgos y el testing es parte de ese equipo. Entonces, testing va a estar atento y va a reportar riesgos que obviamente va a ser ahí, por ejemplo, no sé, en lo que es la metodología Agile está el Scrum Master o puede ser anteriormente el Project Manager, ¿bien? ¿Quién va a gestionar esos riesgos? ¿Bien? Pero cualquiera puede reportar un riesgo. Y además, por otro lado, con las pruebas, nosotros estamos contribuyendo a reducir algunos de los riesgos que, como les dije, se mencionaron algunos de los riesgos que puede aparecer en este proyecto. ¿Bien? Se puede reducir la probabilidad de ocurrencia a través del testing, eso seguro. Bien, hacer testing en lo que es desarrollo de software es importantísimo. Bien, yo como QA que se desarrolló algo y lo tengo que probar y eso algunos dicen, no, hay que correr, hay que salir a producción. No, bien. Después vamos a ver, cómo estas cosas no van a pasar porque el QA les va a poner barreras y les va a poner trabas. Bien. Por ejemplo, no sé, les digo, lo que se hace, por ejemplo, en lo del QA, bien, estando en lo que es la metodología Agile, bien, imagínense que ustedes están dentro de una empresa o dentro de una consultora y se llaman células, squash, tribus, para ustedes ahora es lo mismo, bien, hay una diferencia entre una y otra, pero imagínense, por ejemplo, que están dentro de una célula y adentro de una célula está compuesta por lo que se llama el PO, que es el Product Owner, el desarrollador que está desarrollando ahí, está codeando, el QA, bien, y está el Scrum Master. El Scrum Master está para armar las ceremonias, para ver cómo va la velocidad de esa célula,
qué tantas cosas hay que mejorar, qué no. Para hablarle un poquitito más, después voy a hablarle, pero para que ya se metan en sintonía. Tienen una daily que son 10, 15 minutitos que hablan de las cosas que hicieron, en qué están trabados y qué es lo que se va a hacer. Bien. El PO es la parte del negocio, bien, que viene con los requerimientos y ahí y empieza a crear historias de usuario para que se empiecen a desarrollar. Imagínense que ustedes, como les dije, están dentro de un sprint, el desarrollador dice, che, están estas 3 historias, vienen ustedes QA, las pruebas, y para esto el QA no dice, che, ya está bien, no, hay que documentarlo, ¿bien? Después vamos a ver un ejemplo de cómo se documenta estas pruebas y es importante porque cuenta qué es lo que pasó en el sprint. Los bugs que encontraron, qué funcionalidad, o sea, fue probada, qué tipo de testing hizo, por qué ese tipo de testing, o sea, fue aprobado y fue comentado en la célula. Yo les dije el tema de la comunicación es muy importante, tiene que comentar el QA qué es lo que está haciendo, los bugs que encuentra ahí comentando lo de desarrollo, ¿bien? Esto se trata de lo que es la metodología Agile. Después vamos a verlo, una clase en especial más adelante de qué trata todo esto. Así que bueno, se puede reducir, como les dije, la probabilidad de ocurrencia a través del testing, ¿bien? En algunos también se puede reducir el impacto, pero la mayoría trabajamos sobre su probabilidad de ocurrencia. ¿Bien? Bueno, ¿dudas hasta acá que tengan? Ninguno tiene duda. No. Bien. ¿Alguno trabaja? No recuerdo, o sea, imagínense que, o sea, son muchos y a veces me olvido. ¿Alguno trabaja con lo que es la metodología Agile de lo que yo le estuve comentando? Si están en una célula. Yo, profe. Bien. Tomás. Bien. ¿Y cómo te va? Al principio me costó un montón porque venía a trabajar solo. Fue difícil adaptar, pero después es bastante sencillo. Lo que pasa es que es difícil a veces cuando ninguno trabajó y hay uno o dos nada más que tienen experiencia en Agile, entonces es difícil a veces transmitirle a los demás cómo se divide o cómo se van manejando las tareas, o quién hace qué. Por ejemplo, yo hasta hace poquito me hacía yo mismo los tickets de tareas y demás, hasta que después me dijeron, no, bueno, pará, no, porque no lo tenés que hacer vos. Se hace una historia, se hace una épica, se arma todo y después se va desguazando de más grande a más chico. Tenés los MVP y demás. No estaba tan acostumbrado. Después ya se vuelve el día a día, pero al principio cuesta. Al principio cuesta porque es algo antiintuitivo, por así decirlo. Bien. Algo ahí que vos mencionaste, ninguno me preguntó, che, pero ¿no hay un analista funcional en la célula? Hace unos años atrás, bien, se está perdiendo este modelo de analista funcional. ¿Por qué? Está comprobado de que el analista funcional, bien, lo está absorbiendo la célula. ¿Quién lo está absorbiendo? El QA, el desarrollador y el PO. Entre ellos 3 están haciendo analista funcional. ¿Por qué? Porque el PO viene y dice, che, yo te cargo esta historia de usuario, está esto y esto. Y ahí empiezan, che, pero esto no me queda claro. Después vamos a ver qué cosas necesita el QA para que arranque a hacer los diseños de caso de prueba. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, entre ellos 3 se tienen que arreglar para hacer la historia de usuario y que se cumpla
Bien, todos estos requisitos, ahí hay un tema que se llama los criterios de aceptación, que son los que pide el QA para empezar a hacer los diseños de caso de prueba. Bien, sin los criterios de aceptación, el QA no puede empezar a hacer el diseño de caso de prueba. El criterio de aceptación empiezan a salir de ahí un montón de cosas y un montón de dudas que le va a generar al QA, igualmente también al desarrollador para empezar a desarrollarlos. Bien, eso empiezan a preguntar. Por eso acá se van a dar cuenta que yo les dije una palabra que es el tema de la comunicación. Imagínense que ustedes no preguntan, imagínense que empiezan a desarrollar, cuando el sprint termina, imagínense en la célula lo que va a pasar. Se van a tirar de los pelos entre uno y otro. Ahí tiene que empezar el Scrum Master a anotar los problemas que tuvieron. Dentro de lo que es la metodología Agile hay diferentes tipos de reuniones, ¿bien? Hay reuniones que son daily, que yo les dije que son todos los días, generalmente se hacen a la mañana, 10, 15 minutos. Tienen reuniones de lo que es retrospectiva, que se hacen generalmente cuando termina el sprint, para ver cosas que hay que mejorar, ¿bien? Qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal. Hay después al inicio del sprint, hay lo que se llama la planning. Bien, la planning es para planificar cuánto de esa historia va a estar el desarrollador y el QA. Bien, estimar, bien, se puede estimar en horas, se puede estimar en history point, para ver cuánto va a tardar esa historia. Porque, o sea, acá el PO va a decir, che, necesito 15 historias. No, 15 historias yo no puedo desarrollarlo en 15 días. Imagínense esto, que empieza con un mantenimiento, después van a caer los bugs de producción, porque ya les vuelvo a repetir, o sea, nosotros los QA no somos, o sea, a veces escapa algo, ¿bien? Entonces, no sé quién había levantado la mano. Dante. Sí, profe, no quería interrumpirlo, pero hay algo que ocurre yo estoy trabajando en este momento, es supuestamente Agile, más el problema es que no se hacen historias de usuario. Si bien hay épicas y hay tarjetas y están organizadas las cosas quizás como por componentes, quizá, no se hacen historias de usuario, no sé bien si es porque no sé, no les parece o qué. Yo lo he planteado varias veces y se me complica muchísimo el trabajo de QA cuando no hay historia de usuario y no hay requerimientos claros. Sí, es durísimo. No, la verdad es un gran tema. Es un gran tema porque, o sea, ¿y con qué hacen los diseños de caso de prueba? Bueno, tengo el Figma como para la parte de estilos y para entender el flujo y pero la quizás los funcionalidad, componentes. ¿quién te la explica? Y yo hago muchas ¿Cómo hace para preguntas. probar algo un end-to-end, desde que empieza hasta que termina la funcionalidad? No sé de qué sistema estamos hablando, ¿no? Pero Bueno, imagínate. es un canal de ventas. Digamos que Bien. hay unos planes de telefonía celular. Básicamente son algunos planes. Es como en realidad es algo customizable para los distintos clientes. Entonces, bueno, está la cuestión más del front, pero bueno, para probarlo lo que hago básicamente es preguntar mucho y hacerme mis historias de usuario y entender y definir yo los requerimientos para entender qué es lo que estoy probando. ¿Y no hay nadie que te cree las historias de usuario? No, hay un Scrum y bueno, después los desarrolladores. Y por Y el ejemplo, PO. ¿y el PO no las crea?
No, es bastante oral, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso está mal porque, o sea, acá está faltando lo que es la documentación. O sea, no sé, no me quiero meter en esos temas, pero lamentablemente, o sea, ahí está fallando algo y eso lo tiene que levantar el Scrum Master. Claro, bueno. No, o sea, eso se lo tiene que llevar él y decir, che, mirá, tuvimos un sprint, la retrospectiva, no sé si capaz que tienen o no, pero Sí, tenemos. bueno, ahí tenés que levantar vos. Miren, para el próximo sprint necesito historias de usuario que estén bien detalladas, porque si no, no puedo hacer diseño de caso de prueba, no puedo hacer bien mi trabajo. No sé si mi trabajo está bien, está mal, no sé lo que estoy haciendo. Imagínense que, o sea, vamos a Es repetir. exactamente lo que me pasa, un poco. Claro, y sí, por eso no, me estoy imaginando eso, o sea, por eso te estoy diciendo. O sea, acá hay con cara de perro y decir, che, mirá, esto está mal. Llega a pasar algo en producción y, o sea, yo no lo probé y no sé si está bien o está mal lo que probé. Por eso este tema de la validación y la verificación, y les dije el ejemplo claro del constructor. Imagínate que vos estás construyendo, ¿bien? Y no tenés un plano y estás construyendo como se venga. O sea, vos no sabés si te tenés que hacer un departamento de 2 ambientes o de 3 ambientes. Estás construyendo, ¿entendés? Y capaz que eso no es lo que quiere el usuario final, tampoco. Porque, o sea, el PO ahí tiene que, o sea, ahí el que está fallando es uno, el PO. Y otro que está fallando para levantar eso y para mejorarlo es el Scrum Master. O sea, no, porque si no, o sea, va a haber un bug en producción y van a decir, ¿y qué pasó acá? Sí, pero yo les dije, o sea, el PO obviamente ahí se va a lavar las manos. Sí, yo les dije que prueben eso. Sí, está bien, no dijiste, pero ¿y dónde está documentado? Tiene que estar plasmado en algún lado eso, ¿bien? Sí. Puede ser, a ver, plataformas, no sé, Azure, puede ser Jira, puede ser Trello, pero eso tiene que estar registrado, qué es lo que se desarrolló y qué es lo que se probó. O sea, ni hablar si yo te digo, che, haceme un reporte en cada vez del sprint, qué es lo que pasó, o sea, no lo vas a saber hacer. Sí, Aparte, obviamente se usa Jira, hay tarjetas. sí, Yo lo que hago es justamente tomar mucha nota en las dailies y en los refinamientos y en esas ceremonias. Y al final los reportes los termino haciendo. lo sacas desde Jira, los reportes. En realidad hago un documento, lo puedo mostrar en la review, por ejemplo. Y después lo compartimos en un drive que es del cliente y la empresa. Y Bien, bueno, después vamos a ver todo esto, lo que estamos hablando, lo vamos a ver, ¿eh? bien. Todo esto te va a servir un montón, te digo, te va a servir un montón y te vas a ir con unas ideas, te digo, en diciembre te vas a ir con unas ideas, Bueno, o cambiar de trabajo, lo mejorás. sí. En principio mejorar y en segundo punto cambiar, pero bueno, no es tan fácil. Y escúchame, ¿el ciclo de prueba lo armás vos en Jira? Sí, tenemos digamos, un complemento, digamos, un plugin que es el Zephyr, Zephyr. claro, con Claro, Zephyr. y claro, ahí hacemos los casos de prueba y también los ejecutás y tenés como Sí, después unos charts. te voy a mostrar videitos que yo, o sea, cuando trabajaba como Charter Lead de QA, se los hice hacer en la pandemia, se lo hice hacer a los QA para que hagan todo el proceso de inicio. Yo después, ahora no les voy a pasar los videitos, porque, o sea, van a tener que entender cada concepto. Eso se los muestro casi al final de la cursada antes de automatización. Bien, para que sepan y se den cuenta, a ver, yo les muestro un programa, Jira, pero esto puede ser en cualquier otro programa y eso lo tienen que saber hacer. Bien, cómo armar un backlog, cómo hacer diseño de caso de prueba, cómo ejecutarlo, cómo armar el ciclo de prueba, cómo armar un tablero Kanban, todo esto en Jira, ¿bien?
Pero a ver, yo le digo Jira como puede ser Azure. Esos son los dos más conocidos en el mercado, ¿bien? Pero también existen otras plataformas, no sé, puede ser Testlink, ¿bien? Testlink esto también te permite. Digo Jira porque está todo integrado con las historias de usuario, ¿bien? Están los issues, las historias de usuario. Y ahí, Dante, otra cosa, o sea, imagínate que yo como líder del proyecto, líder de QA, si yo te llego a pedir una estadística en cada versión, los issues que reportaste, ¿vos lo tenés? Sí, porque podría sacar los que levanté directamente en el tablero de Jira Está y bien, lo lo sacás puedo desde ahí. combinar con Zephyr, Claro, exacto. porque cada sprint hago un ciclo de prueba que lo ejecuto con el nombre del sprint y con los objetivos del sprint Está bien. y quedan ahí documentados. No, está bien de tu parte, pero o sea, si lo otro no lo tenés bien documentado, vos, por ejemplo, cuando haces un diseño de caso de prueba, ¿lo enlazás a la historia de usuario? No, los enlazo directamente en las tarjetas. O sea, no sé, por ejemplo, ahora se hizo como un desacople del envío de mail. Entonces hay que probar, bueno, como esa mini arquitectura. Entonces, bueno, no sé si un caso tiene más que ver con una de las tarjetas, bueno, lo enlazo a eso. Está bien. Listo. Sí, eso te sirve para armar el ciclo de prueba. Sí, eso lo fui aprendiendo igual, no lo hacía bien al principio. Sí, cuesta. Una vez que le tomás la mano, Jira es bastante... Yo no era... Bueno, yo pasé por varios. Yo imagínate que iba con Excel, ¿bien? Sí. Después les voy a contar mis experiencias que fueron con Excel, pero después utilicé HP Quality Center, después utilicé Azure y después utilicé Jira, así que pasé por todos los modelos yo. Y también estuve en una empresa, estuve con Testlink, así que también está bueno. Y Jira es muy amigable, Azure también hoy en día. Así que bueno. Bueno, Bueno, gracias, profe. no, de nada. Si no tienen más dudas, nos vemos el lunes y seguimos. ¿Bien? Dale, gracias, profe. Nos vemos, que tengan lindo fin Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de-